Bueno, pues buenos días a todos. Creo que pasados ya unos minutos de cortesía, vamos a arrancar la jornada. Tenemos ya estabilizado el número de asistentes, con lo cual pues no vamos a haceros esperar más. Como digo, bien, buenos días y bienvenidos a esta segunda edición de la Tech Week, en este caso sobre industria eficiente y circular de ITA Innova, y desde luego gracias en primer lugar por su asistencia. Bueno, mi nombre es Alfredo Gómez, trabajo como consultor de innovación aquí en ITA Innova, en el ámbito de industria, y bueno, les voy a ir guiando a lo largo de la jornada, que tiene un objetivo principal, que es el de trasladarle los planteamientos y mostrándole además ejemplos de proyectos que estamos desarrollando aquí en ITA Innova, en todo lo que tiene que ver con la doble transformación verde y digital a la que el sector industrial se enfrenta, y en particular con el foco puesto en las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la industria 4.0 para la creación, en definitiva, de productos y procesos más sostenibles y más circulares. En primer lugar, y antes de entrar en materia, voy a dar paso a Pilar Fernández de Alarcón, que es la responsable de desarrollo de negocio aquí en ITA Innova, que a modo de introducción pues les va a hablar del marco de referencia de esta jornada, de esta iniciativa, Tech Week, y bueno, y sobre todo del proceso de reflexión pues, que nos ha llevado hasta ella. Pilar, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alfredo. Yo creo que si puedes compartir la presentación, les voy contando. Estoy aquí en representación de Esther Borao, que no ha podido acompañarnos, pero bueno, voy a intentar transmitirles los mensajes globales de ITA Innova y del porqué de esta Tech Week y de esta jornada rápidamente, porque lo interesante pues viene después, ¿no? Bueno, el objetivo que tenemos, como bien decía Alfredo, con estas jornadas es trasladar pues un poco cómo podemos contribuir desde ITA Innova a la sociedad, a las empresas y a la sociedad en su conjunto, pues de la mano de lo que mejor sabemos hacer, que es innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Nuestro lema es Energy to Impact. Trabajamos en esos modelos de, si quieres ve pasando, Alfredo, en esos modelos de colaboración, de conexión entre la oferta, demanda, entre nuestro know-how y las necesidades que tienen los clientes. Y bueno, somos unos convencidos de estos dos aspectos, ¿no? De la colaboración y de la conexión, y de cómo un equipo de 280 personas que somos en ITA Innova pues puede acompañarles a avanzar más rápido de la mano de la tecnología y a llevar esta energía a su día a día, ¿no? A resolver sus necesidades. A modo de introducción, pues sí que queríamos explicarles algunos programas en los que venimos trabajando. Y bueno, a modo de ejemplo de cómo colaboramos, ¿no? En la pantalla ven el de InnoRuta, que es un programa de acompañamiento a pymes aragonesas en el que trabajamos con estas pymes para definir una hoja de ruta en el marco de la transformación digital y de la mejora de la sostenibilidad de sus procesos. Y bueno, les acompañamos en todo ese proceso y bueno, pues está empezando a tener resultados en las empresas que van colaborando con nosotros. Una segunda parte de este InnoRuta muchas veces es el programa de bonos tecnológicos donde colaboramos con las pymes mediante descuentos en sus desarrollos. Es un programa que lanzamos en la pandemia, pues porque identificamos que lo que había que hacer era acompañar de una forma directa y ayudar a la pyme de una forma directa. Y bueno, desde el año 2000, tengo aquí unas notas, pues hemos acompañado a 120 pymes y hemos movido en torno a 1,5 millones de euros en este tipo de proyectos acompañando a estas empresas. Y también pueden ver en esta slide el programa T-Program que empezamos el año pasado y que es una forma de acompañar también a las empresas y específicamente a sus profesionales, ¿no? A estos líderes del futuro que queremos formar, que son esas personas de cambio, que es lo más importante, ¿no? Para llevar a cabo estas iniciativas y estos procesos de innovación.
y con el que, bueno, a través de un convenio que también tenemos con la Universidad de Mondragón, bueno, pues formamos desde un punto de vista holístico a estos líderes del futuro, ¿no? Desde la tecnología y desde el cambiar las cosas. Es un programa que les invito a que consulten, que la segunda edición empezará en febrero del año que viene y que, bueno, pensamos que puede revertir en la industria de los próximos años. También estamos impulsando desde el año 2017 el Aragón DIH junto con el IAF y la Universidad de Zaragoza. Promovimos esta iniciativa. Desde el año pasado pues, somos DIH también a nivel europeo, tenemos el sello de excelencia y aquí lo que queremos es volver a colaborar, a compartir, a integrar todos los agentes que ven aquí en este diagrama, de tal forma que podamos posicionar a Aragón como una región de referencia en todo el marco de la inteligencia artificial y sistemas cognitivos. Aquí se van a generar muchas oportunidades, tanto de iniciativas público-privadas como de acceso a programas de financiación a nivel europeo, que nosotros estamos intentando impulsar para que revierta también en la economía aragonesa. Entonces, pues muchos de los proyectos que vayamos moviendo con empresas, pues intentaremos orquestarlos también por esta vía y bueno, también para que las empresas aragonesas, para que ustedes pues tengan esa referencia a nivel europeo y sean más visibles para otros negocios, ¿no? en Europa. Y por último, también trabajamos en emprendimiento. Aquí hacemos una labor de acompañamiento desde lo que sabemos hacer, que es tecnología, ¿no? Y entonces, desde el año 2000, creo que también lanzamos el programa Innoidea, donde cada año hemos acompañado en torno a 10-12 emprendedores a realizar un MVP para que ellos puedan mostrar de una forma más fácil pues, cuál es la idea que tienen de proyecto y pues les ayude a acelerar sus procesos. Desde el 2020, pues eso, hemos acompañado a estas 30 equipos y además luego les acompañamos a en posible búsqueda de financiación pública, pues, llegando un poco más allá. Y bueno, pues para acabar, estos son los 5 ámbitos que definimos en nuestra estrategia. Son los 5 ámbitos donde incluimos todos los retos de la sociedad. El lunes estuvimos hablando de movilidad, ayer de agroindustria, hoy nos toca industria eficiente y circular, como bien decía Alfredo, y mañana y pasado hablaremos de salud inteligente y energía limpia. Y bueno, pues hemos orquestado estos 5 ámbitos porque pensamos que es una forma más fácil de transmitir cómo la tecnología resuelve estos retos globales de la sociedad. Así que adelante, Alfredo, que hay mucha información interesante hoy en la jornada y nada, gracias por asistir. Muy bien, pues gracias, Pilar. Y ahora sí, pues vamos con el núcleo de la jornada, en la que, bueno, pues como decía al inicio, intentaremos en un primer punto pues el trasladar los planteamientos que hacemos desde Itainova en relación a la doble transformación verde y digital de la industria y poniendo sobre todo el foco en cómo la tecnología puede ayudar a crear productos y procesos más sostenibles y circulares. Veremos después un fogonazo porque será algo breve, la metodología que hemos desarrollado en Itainova para la innovación circular. Esta metodología Vinci, que presentará mi compañero David Díez, y con la que pretendemos, bueno, pues el sistematizar los procesos de diseño de productos y de procesos, incorporando en esos procesos pues criterios medioambientales y de circularidad. Y a partir de ahí nos meteremos ya con ejemplos de proyectos, proyectos reales desarrollados en los 3 casos por pymes, por empresas pequeñas y medianas empresas aragonesas en distintos ámbitos. Hablaremos primero, nos hablará, mejor dicho, Juan Manuel Castel, el Cluster Manager del Cluster Aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos, que nos presentará el proyecto AI for Inventory.
que, bueno, pues que está basado en la aplicación de técnicas avanzadas para el dimensionamiento de inventarios y procesos de aprovisionamiento. Veremos luego otro proyecto, ShepChain, también sobre la base de inteligencia artificial, en este caso para procesos de servitización en el campo de la maquinaria. Nos lo presentará nuestro compañero David Abadía. Y finalmente veremos el proyecto Ecoroel. La idea era que lo presentase Felipe Blanco, el director general de Confecciones Oroel. Al final no ha podido estar esta mañana con nosotros, así que lo presentará pues, la investigadora principal del proyecto por parte de ITA Innova, Cristina Crespo. Agradezco ya desde el inicio la participación de estos 4 ponentes que vamos a tener a lo largo de la. Y terminaremos la jornada, bueno, pues tratando de resolver todas aquellas dudas o comentarios o observaciones, cualquier cosa, a ver si somos capaces de establecer un pequeño debate, bueno, con aquellas inquietudes que hayan podido surgir a lo largo de la jornada. Para ello, pues a lo largo de las diferentes ponencias pueden ir dejando sus dudas o sus comentarios en el chat de la aplicación. Y si no, al final de la jornada levantan la mano, tienen el botón en la pantalla, la parte inferior de la pantalla, y les iremos dando paso para que puedan formular la pregunta directamente pues, a cualquiera de los ponentes. Así que bueno, ya sin más preámbulos, vamos con el primer tema y vamos a ponerle pues, un poco de contexto y a ver qué es lo que hay detrás y cómo la entendemos nosotros, lo que es la doble transformación verde y digital que tanto va a afectar a la industria a todos los niveles. Bueno, el impulso a esta idea de la doble transformación viene de Europa, desde hace ya unos años, y aunque se concretó en la publicación de la Estrategia Industrial Europea, que se publicó el pasado 10 de marzo de 2020. En esta estrategia se plantea, bueno, pues que la industria europea se encuentra ante un nuevo paradigma económico, social y tecnológico que va a obligar a las empresas a reinventarse para poder adaptarse pues, a la nueva realidad que nos toca vivir, ¿no? Y esa reinvención, esa transformación, pues pasa necesariamente por estos 2 ámbitos, la digitalización, los productos y procesos digitalizados, el valor de la información, la personalización, la flexibilidad, etcétera, etcétera, y por la sostenibilidad medioambiental, ya que hablamos de la realidad climática, de la economía circular, de eficiencia energética, es decir, de toda una serie de conceptos que todos habremos escuchado cada vez más en los últimos tiempos. Y es que efectivamente los mercados están cambiando y si no se produce esa transformación, pues las empresas no van a ser capaces de dar respuesta a las nuevas demandas de sus clientes, ¿no? Que van en línea de más flexibilidad, de más personalización de los productos, de más flexibilidad en los diseños, de más rapidez de acceso al mercado, es decir, en toda una serie de, digamos, de demandas que están, como digo, obligando a las empresas a ir transformándose y pasar, ir convirtiendo sus productos pues, de componentes mecánicos a sistemas integrados a partir de las nuevas tecnologías, de variantes fijas de producto a productos cada vez más personalizados, de materiales y métodos tradicionales a nuevos métodos de fabricación y de producción, de productos aislados a sistemas conectados, es decir, lo que estamos de alguna manera viendo en nuestro día a día. Y bueno, y hasta aquí, pues perfecto. Lo teníamos claro como industria, teníamos el camino a seguir y una estrategia además a nivel europeo que, como decía, se publicó el 10 de marzo de 2020 y bueno, y un día más tarde, el 11 de marzo, pues la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia, declaró la pandemia, la situación de pandemia. España se confinó pues 5 días más tarde, el 15 de marzo, y a partir de ahí, bueno, pues han pasado un montón de cosas. Tuvimos una crisis del transporte con problemas de aprovisionamiento, tuvimos luego problemas que se han ido encadenando unos con otros, ¿no? Problemas de aprovisionamiento con aumentos de precio en muchos materiales, en muchos componentes. Tuvimos luego, bueno, y todavía estamos y vamos a ver cómo termina, pues una guerra a las puertas de Europa
que está causando pues muchos problemas en el ámbito energético, en la inflación, en fin, veremos en qué termina. Pero lo cierto es que, efectivamente, teníamos una estrategia que nos duró un día. La realidad se comió a esa estrategia, como decía Peter Drucker. Aunque bueno, realmente las premisas fundamentales siguen siendo válidas. Esa situación que comentaba antes, esas nuevas demandas de los mercados siguen existiendo de la misma manera. Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues lo tenemos un poco más difícil porque de toda esta mare magnum de circunstancias y de cosas que han ido pasando, pues han surgido nuevas demandas, han surgido nuevas cuestiones que tenemos que abordar, ¿no? Una volatilidad de precios tremenda, la necesidad de cambiar y de readaptar las cadenas de suministro, la búsqueda como continente, ¿no?, de una independencia tecnológica que nos permita capear mejor en el futuro crisis como las que hemos tenido, la famosa resiliencia, circularidad, es decir, tenemos que seguir transformando nuestras empresas, ahora buscando o cambiando estas cadenas de suministro globales hacia proveedores más cercanos y fiables y sobre todo tendiendo a una economía o pasando de una economía intensiva en recursos pues a una economía más basada en la I+D, en la circularidad y en la sostenibilidad medioambiental. Y esto lo necesitamos, ¿no? Y la respuesta a todo esto pues vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser la digitalización, quizá ahora mucho más enfocada, ya no en abstracto como se planteaba hace unos años y con esa sensación de urgencia y esos mensajes de digitalízate o desaparece. Yo creo que, bueno, pues estos mensajes ya se han asumido por la industria y ya tenemos, yo creo, todos claros que lo que tenemos que hacer es usar la tecnología y usar pues estas nuevas formas de trabajo para ser más eficientes en todo lo que hacemos, en nuestra producción, pero también en cómo nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores y, en definitiva, con toda nuestra cadena de valor, ¿no? Y ahí hablamos de eficiencia, de colaboración, hablamos del valor de la información, en fin, de todas estas cuestiones que son ya una realidad. Estos números que vemos aquí en la pantalla ya no son estimaciones, ya no son previsiones, son realidades. Hablamos de mejoras del 15-20% en muchos ámbitos de la empresa, pero aún así es poco. Estos impactos realmente se están consiguiendo a partir de la digitalización, pero dentro de los procesos de mejora continua de las empresas. Es decir, la tecnología avanza, todo avanza, cada vez podemos hacer las cosas mejor y sí que es cierto que ha habido un salto en los últimos años, un salto tecnológico que nos está dando estos retornos, pero realmente nos falta transformar de verdad los modelos de negocio, transformar el cómo hacemos como empresa y como industrias las cosas, y esa transformación vendrá por aquí, ese efecto transformador vendrá por los retos de la sostenibilidad en su concepto amplio, no solo sostenibilidad medioambiental, sino sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Pues son los que probablemente tengan un efecto transformador mayor, ¿no? En este caso hablamos más de objetivos que de realidades. Este es un camino que ya se ha iniciado también hace años, pero en el que en esta década que viene pues va a cobrar mucha más relevancia y por eso pues todavía hablamos de estos objetivos de reducción de consumos de recursos y energía en un 20-30% para 2030, de reducción de gases de invernadero también del 20% en el 30 y de neutralidad total en el 50. Y hablamos también de ventajas, ¿no? de aumento de ventas que puede suponer por adaptar nuestros negocios y nuestros productos a estas expectativas de los clientes en estos ámbitos, por la mejora de reputación, por mantenernos por delante de las regulaciones, en fin, todavía, digamos, son objetivos, ¿no?
Y esto es lo que queremos hacer desde Itainova, ¿no? Ayudar a que esos objetivos y que estos resultados que por el momento están todavía ahí, ¿no? Como objetivos, se hagan realidad y se materialicen, ¿no? Y porque lo que está claro es que este es el camino a seguir, ¿no? Y bueno, en la primera Tech Week, dentro del ámbito de industria, les presentamos cómo habíamos planteado desde el Instituto Tecnológico de Aragón abordar esos procesos de transformación, o mejor dicho, ayudar a las empresas en estos procesos de transformación. No voy ahora a repetir lo mismo, ya dejamos además en nuestra web todo el contenido y lo que hay detrás de estos 4 puntos, de optimización de procesos, de automatización y entornos inteligentes, del diseño de materiales sostenibles y del diseño de componentes y sistemas sostenibles. Pero sí hoy quería profundizar algo más en estos 2 últimos, en el 3 y el 4, que son por 2 motivos. Primero, porque es una necesidad, lo vamos a ver muy fácil ahora, y segundo, porque se están generando muchas oportunidades de negocio en estos ámbitos, esto lo veremos un poco después, y pensamos que muchas empresas pueden también aprovechar estas oportunidades. Bueno, en este punto 3 de diseño de materiales sostenibles, pues hablábamos de nuevos materiales, hablábamos de materiales biobasados, hablábamos de materiales multifuncionales que permiten integrar funciones y en consecuencia reducir la cantidad de materiales y de componentes que se usan. Hablábamos de materiales reciclados y de introducción de materiales reciclados en los flujos de producción. Y es que efectivamente es una necesidad. Y es una necesidad, entre otras muchas cuestiones, porque los materiales se están agotando. En particular, y de manera especialmente apremiante, aquellos materiales asociados precisamente a los sistemas de digitalización y aquellos sistemas para la transición energética, ¿no? Que ya es mala suerte, ¿no? que aquellas áreas que más se quiere impulsar pues se vean o sean las más críticas en este sentido, ¿no? Pues metales como el litio, el níquel, el cobalto, magnesio, manganeso, que se necesitan en sistemas de almacenamiento energético, pues verán que están casi todos en azul. Materiales como la plata, el cobre, que son base para la fotovoltaica, están también en azul. Materiales como las tierras raras, que se usan en los motores eléctricos y en electrónica en general, también están en esa situación. Algo seguro hemos tenido que ver, decía que será mala suerte, pero no es así. Algo hemos tenido que ver, pero tenemos un problema, porque efectivamente si queremos impulsar todas estas cuestiones, y es la digitalización y la transición energética, y es una necesidad, pues aquí tenemos un primer problema que hay que resolver, porque es que además son precisamente estos materiales los que hoy en día presentan tasas de reciclado menores del 1%, lo que significa que tenemos un problema. Y significa sobre todo que para solucionar ese problema tenemos que investigar mucho y tenemos que desarrollar tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo en Itainova. Queremos desarrollar tecnología para avanzar y resolver estas cuestiones. Y aquí simplemente les quería mostrar pues la punta de lanza de estos desarrollos tecnológicos, punta de lanza en el sentido de que son sobre todo proyectos europeos que están en el estado del arte de muchas de estas cuestiones y simplemente los voy a nombrar para que se queden un poco con la idea. No voy a entrar en el detalle, preferimos para eso, y lo veremos luego en la parte siguiente, el hablar de proyectos de pymes, de proyectos, digamos, de empresa más cercanos a la realidad de todos ustedes. Pero bueno, el primero de estos proyectos es Ambiance, donde aquí estamos trabajando en el desarrollo de materiales biobasados, principalmente plásticos generados a partir de materia orgánica en lugar de derivados del petróleo, en este caso para aplicaciones de mobiliario urbano. Les quería mostrar también el proyecto SmartFan, donde estamos trabajando con materiales multifuncionales, tratando de incorporar más funciones y más propiedades en determinados materiales con la idea de reducir el uso de materiales diferentes
que precisamente ese uso de muchos materiales diferentes es uno de los problemas para el reciclado. Queremos y estamos trabajando también en este proyecto en materiales sensores, es decir, que tienen la capacidad de alguna manera de avisar cuando se están deteriorando y poder actuar, lo que contribuye a aumentar la vida de los componentes con los que están hechos. Y quería mostrarles, pues también de pasada, el proyecto Eurecomp, donde estamos trabajando en el aprovechamiento, en darle una segunda vida a materiales composites, por ejemplo, derivados de palas de aerogenerador ya fuera de uso. En lo que se refiere al punto 4, el diseño de componentes y sistemas sostenibles y procesos de reciclaje y valorización, fundamentalmente hablamos de codiseño, hablamos de diseño de sistemas complejos, buscando la máxima eficiencia energética en la fase de uso o la máxima productividad, si hablamos de procesos productivos, para lo cual, bueno, se requieren técnicas avanzadas de simulación, como puede ser el gemelo digital o la simulación física, ¿no? Donde estamos trabajando también en proyectos punteros, como puede ser Levis, donde aplicando herramientas y metodologías asociadas al ecodiseño y estrategias de economía circular, pues estamos intentando mejorar el diseño de componentes para automoción desde diferentes puntos de vista. No entro en detalle. Y también quería mostrarles en el ámbito del reciclaje, pues el proyecto Wasamask, donde bueno, pues se puso en marcha y se definió pues un proceso para aprovechar, dar una segunda vida al plástico con el que estaban hechas las mascarillas, ¿no? Y este proyecto, bueno, tuvo mucha repercusión en su proyecto cuando el uso de las mascarillas estaba en su apogeo, hasta el punto de que el rey de España pues, concedió la medalla al mérito civil a la investigadora principal del proyecto, Cristina Crespo, que la tendremos luego también en la jornada. Así que bueno, hay mucha tecnología que desarrollar aquí. Estos son proyectos punteros, como digo, que van a permitir ir avanzando en estas cuestiones, de manera que en un momento dado pues podamos transferirlas a las empresas, que es nuestro objetivo como centro tecnológico, y como veremos luego en los ejemplos de proyectos que vamos a presentar. Bueno, cambiamos un poco el tercio. Hablaba hasta ahora de la necesidad de avanzar en este camino y voy a hablar ahora de las oportunidades que se pueden generar en todo este ámbito. Y es que va a haber muchas oportunidades porque va a haber mucho dinero para todas estas cuestiones, ¿no? Y vamos a dar un repaso muy rápido pues, a los principales planes que hay en diferentes administraciones al respecto, ¿no? Empezando pues, por los fondos Next Generation y el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que va a contar pues, con 750.000 millones de euros, diferentes fórmulas, centrados en estos ámbitos, el ámbito de la digitalización y el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad, dentro de las componentes y políticas y palancas que incluye el plan, tanto a nivel general como a nivel más específico en las pymes. Tenemos también, por otra parte, el Pacto Verde Europeo, también pues la principal referencia en el ámbito de la sostenibilidad que nos viene desde Europa y que va a contar pues, también con más de 600.000 millones de euros para conseguir pues, todos los grandes objetivos de reducción de emisiones y digamos, de gases de efecto invernadero que trae el plan en su desarrollo. A nivel nacional, pues también tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que espera y que plantea una movilización de 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030, también para conseguir unos objetivos que ya están marcados y que aparecen aquí, un 23% de reducción de gases de efecto invernadero, mejoras de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y que incluye líneas específicas para la industria. Tenemos también el plan España Circular 2030, que en una de sus patas se dirige específicamente a la industria, planteando medidas de política industrial en el ámbito del ecodiseño, la recuperación de materiales, los procesos más sostenibles, etcétera, etcétera.
Y también tenemos a nivel regional pues toda la estrategia Aragón Circular, que como saben, bueno, pues también tiene líneas de ayudas específicas para estas cuestiones. Es decir, un montón de programas con una cantidad ingente de fondos. Aquí podemos ver, si tomamos como referencia los presupuestos del Gobierno de Aragón para este 2022, 7.400 millones de euros, pues podemos ver estos programas en referencia, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, solo en la parte de industria, pues ya tiene o prevé una inversión mayor que todo el presupuesto del Gobierno de Aragón. El horizonte temporal no es el mismo, pero los volúmenes son enormes. Si nos vamos ya a los Next Generation o al Plan Nacional Integrado completo, pues bueno, se nos sale de escala. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte derecha, el plan de acción de economía circular en el periodo 2021-2023, que estuvo dotado con 1.529 millones de euros y que, bueno, a este ritmo, en los próximos años, hasta el 2030, que es el horizonte que tiene el plan completo, pues bueno, pues va a alcanzar también niveles importantes. Es decir, que va a haber muchas oportunidades para empresas que están ya trabajando en este ámbito y para otras empresas que pueden, en un momento dado, pues diversificar parte de su negocio hacia estas líneas. Y bueno, y no solo hablamos de oportunidades, sino también en este ámbito hablamos de legislación que vamos a tener que cumplir. Todos los desarrollos normativos que se van publicando en este ámbito incluyen en sus preámbulos referencias a todos estos planes que acabamos de ver, que establecen en sus desarrollos ya límites de emisiones y otras disposiciones que son de obligado cumplimiento y que lógicamente tenemos que tener en cuenta. Y bueno, en definitiva, pues aquí tienen al Instituto Tecnológico de Aragón para ayudarles a aprovechar estas oportunidades, para ayudarles a anticipar todos estos desarrollos, anticiparse a estos desarrollos normativos que van a llegar y como digo, para ayudarles a esa transformación verde y digital a la que sí o sí pues nos vemos abocados, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, todo lo que quería presentar a nivel un poco de contexto de todo esto. Y bueno, como decía al inicio, pues cualquier pregunta la pueden dejar en el chat o plantearla después en la sesión que tendremos de preguntas directas. Y bueno, vamos a la parte también interesante, donde vamos a intentar mostrarles diferentes ejemplos de proyectos. Vamos a empezar con mi compañero David Díez, que va consultor de innovación también en el ámbito de maquinaria y construcción y que va a presentar la metodología que hemos ido desarrollando en Itainova en estos últimos años, metodología Vinci, que le llamamos, para la incorporación de criterios de circularidad y medioambientales en el diseño del producto. David, todo tuyo. Yo te voy pasando. Vale, gracias Alfredo. ¿Me oís bien? No me veo yo, pero vamos, supongo que se me verá. Bueno, primero, antes de nada, agradeceros a todos los asistentes haber podido sacar un hueco para poder atender nuestra llamada y nuestra propuesta, que como vemos, pues este sector tan pujante, tan versátil, tan variopinto y de tanto impacto en nuestro territorio, en nuestro país. Para nosotros la industria siempre ha sido un sector preferencial y siempre hemos intentado adaptar nuestras capacidades, nuestras tecnologías para dar respuesta a estos nuevos retos que se nos vienen encima. Y como decía Alfredo, antes de pasar a los proyectos, nos parecía interesante trasladaros cómo desde Itainova estamos adaptando nuestras herramientas de innovación tecnológica para dar respuesta precisamente a esta nueva realidad que tan bien y de forma tan detallada ha explicado Alfredo, donde la concienciación social y empresarial en cuestiones medioambientales es creciente y cada vez más importante, y que precisamente esto deriva en que el mercado requiera de nuevas necesidades y por ende las empresas como las suyas necesiten desarrollar pues, productos o equipos o máquinas o procesos con unos atributos
algo diferentes o algo adicionales a los que pedía la industria históricamente. Entonces, bueno, un ejemplo de estas herramientas que usamos de siempre en el desarrollo especialmente de productos, equipos, bienes de equipo, son las clásicas herramientas de diseño de producto, ¿no? Basadas en herramientas de innovación y en herramientas de ingeniería. Habitualmente, Alfredo, si puedes pasar, creo que se ve mejor. Habitualmente nuestro enfoque, yo creo que el enfoque generalizado de cualquier organismo que trabajaba o empresa que trabajaba en desarrollo de producto, era un enfoque muy funcional, ¿no? Era un enfoque donde ese proceso de innovación o de diseño estaba basado en que ese producto cumpliese sus funciones para las que fue pensado o diseñado. Y metíamos todos los esfuerzos en eso, en que el producto fuese funcional e incluso pues, que tuviese también posibilidades de hacerse de forma más productiva, eficiente o barata posible, ¿vale? Era un enfoque muy funcional donde las especificaciones que definíamos al principio estaban basadas eso, en la función que iba a cometer el producto o el bien. Los materiales, pues bueno, tenían que ser accesibles, económicos, funcionales, de fácil disposición. Pensábamos en la fabricación como unos medios productivos donde teníamos que buscar la eficiencia y la productividad por encima de todo. Hacíamos especial interés, especial esfuerzos en documentar muy bien cómo era el montaje y la puesta en marcha de ese tipo de producto, de ese tipo de equipo o de máquina. También los departamentos de ingeniería, sus esfuerzos iban muy dirigidos a esos escándalos de coste, de disponibilidad de materiales y luego pues a nivel estratégico pues el impacto principal que buscábamos y que hacia basar nuestras decisiones en el diseño del producto eran básicamente impactos económicos y donde el ROI era una cuestión fundamental. Esto ha cambiado como os decía, por las nuevas necesidades sociales o concienciación social de las cuestiones medioambientales. Ya los mercados piden este tipo de atributos que tienen que ver con la sostenibilidad de los productos, pero también las empresas cada vez más os acerquéis a nosotros pidiendo este tipo de cuestiones. Ya no solo es una cuestión social y más a nivel macro o a nivel continental, sino que ya vosotros mismos percibís que vuestro cliente os pide ciertos atributos a sus equipos que tienen que ver pues, con que sean sostenibles, con que gasten poca energía, con que qué va a ser de ellos cuando se acabe su fin de ciclo de vida. Todas estas cuestiones, hasta la fecha, pues las teníamos un poco en una parcela secundaria en nuestros procesos de diseño de productos y máquinas. Entonces nos dimos cuenta de que son cuestiones cada vez más relevantes y que teníamos que incluirlas en nuestros procesos iterativos de diseño. Y con ese nuevo enfoque, que hemos llamado enfoque circular, que tiene que más que ver con iterar, también no dejando de lado las funciones que tiene que hacer ese producto o ese bien, pero sí tener presente desde un principio hasta el final de ese proceso de diseño cuestiones relativas al respeto al medio ambiente, al uso eficiente de la energía y a la circularidad de otros materiales que se pongan a disposición de ese producto y qué haremos con ellos cuando este producto pues muera en términos de la función por la que fue pensado. Entonces ahora, cada vez más, en esos procesos previos de diseñar un producto o una máquina, aparecen proyectos relacionados con la sostenibilidad y especialmente con la circularidad. En determinados sectores empieza a ser una cuestión estratégica y preponderante a la hora de comprar un producto. Entonces, ya nosotros desde las primeras fases tenemos en cuenta ese tipo de cosas, ¿vale? Que tienen que ver con el uso eficiente y sostenible de materiales, pensar ya en materiales que sean sostenibles, que tengan bajo impacto ambiental, una baja huella de carbono y que podamos reincorporar a la cadena productiva una vez finalice su función en este producto. Los criterios de fabricación ya no son tantos pesados a la eficiencia que también, sino también a la sostenibilidad. Bueno, pues hay muchas empresas que son muy intensivas en el consumo energético y pues ahí también tenemos que pensar en productos que rebajen esa factura energética a las empresas por una cuestión económica, pero también, sobre todo, por una cuestión medioambiental. Ya no solo pensamos en cómo se va a poner en marcha esa máquina, ese equipo, ese proceso, sino también cuando acabe de su vida, cómo se va a desmontar, cómo se va a desmantelar, cómo se va a reciclar, cómo se va a reutilizar, qué vamos a hacer con eso cuando se acabe su vida por la que fue pensada. Cuando ya los departamentos de ingeniería hacen ese escandallo de materiales, meten ya
otro tipo de atributos diferentes al coste y a la disponibilidad, y también hablan de materiales que sean recuperables, de que sean sostenibles, de que sean de bajo impacto ambiental. Bueno, todo este tipo de cuestiones que cada vez están más presentes en las decisiones de diseño de un producto. Y ya los impactos que tienen los productos no solo son ya a nivel económico, sino también a nivel ambiental, y para eso hay herramientas ya establecidas, incluso regladas, que podemos usar para hacer ese tipo de cálculo, que en algunos sectores empieza a ser una cuestión también, como decía antes, estratégica, porque depende de ello poder acceder a un concurso público, a una licitación o a un requerimiento de un cliente privado. Pues bueno, con este nuevo enfoque, por favor, Alfredo, pasamos a la siguiente. Vamos a ver un poco la metodología nuestra clásica, nuestra metodología clásica de diseñar productos o máquinas o equipos. Era una metodología pues basada en las típicas fases de una ingeniería, donde hay una primera parte conceptual, de generación de conceptos, de prototipado conceptual, y luego una parte más de diseño en detalle, ¿no? Era una metodología muy secuencial, muy de fases. Acabamos una, empezamos otra, acabamos una, empezamos otra. Y donde los requisitos y las decisiones de diseño estaban basadas principalmente en aspectos funcionales y económicos y productivos. A día de hoy creemos que ese enfoque ya no es vigente. No es vigente en la mayoría de sectores de la industria. Y creemos que ahora los procesos de diseño tienen que ser iterativos, tienen que ser circulares y tienen que ser recurrentes en sus diferentes fases, ¿vale? Entonces, pues hemos pensado la metodología que hemos llamado Vinci, en honor al gran personaje que tanto hizo por la ingeniería, y pensamos en una especie de metodología en V, donde casi todas las fases de diseño pues estén conectadas y donde tengamos en cuenta en cada una de ellas esos atributos que hablábamos antes, medioambientales y sostenibles. En cada una de las fases, y tenemos otra transparencia que creo que explica mejor qué tipo de herramientas usamos en cada una de las fases. No dejan de ser herramientas de innovación tecnológica o de ingeniería o de diseño bastante más o menos novedosas. Algunas sí que son pues más novedosas o más vanguardistas, pero en todas ellas hemos incorporado esta visión de la circularidad. No solo en las primeras fases, sino en el resto de las mismas, ¿vale? Pensando en cómo se va a desmontar esa máquina, qué tipo de subsistemas van a poder reaprovecharse, qué hace falta para que esos subsistemas se reaprovechen, cómo vamos a alargar la vida útil de esos subsistemas, qué tipo de procedimientos de mantenimiento hay que realizar para alargar la vida útil de esos subsistemas. En definitiva, bajo dos preceptos, yo creo que son los principales de la economía circular, acudir a todas las fases del diseño de esta metodología. Incidiendo en recuperar cuantos más materiales y subsistemas mejor de lo que diseñemos, y por contra, no por contra, sino en paralelo, intentar que cada uno de los subsistemas tenga la mayor vida útil posible. Y para eso hay que pensar, existen herramientas desde las primeras fases relacionadas con la vigilancia, con la generación de estados del arte, herramientas de prototipado conceptual que ya nos permiten incorporar atributos medioambientales a esos prototipos, ese diseño mecatrónico que tiene mucho que decir a la hora de que sea eficiente energéticamente esos sistemas, toda la parte de modelado, simulación, aquí modelar, simular los materiales y desarrollar unos materiales sostenibles es muy importante. Como os decía antes, la parte de fabricación y montaje no solo enfocada a la puesta en marcha, sino también al desmantelamiento, y toda la parte de pruebas. Ya estamos haciendo pruebas de reciclabilidad de los materiales, de compostabilidad, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la valorización de los sistemas, subsistemas de un bien o de los materiales de un bien, ¿vale? Y luego toda la parte de validación. En definitiva, queríamos que un poco vieseis que estamos trabajando en adaptar nuestras herramientas de diseño con esta nueva realidad, y donde incorporamos estos nuevos atributos que cada vez más tanto la sociedad como las empresas como vuestros clientes os solicitan en vuestras relaciones cliente-proveedor. Por mi parte, nada más, abierto a cualquier sugerencia, pregunta, y quedo atento a la exposición del resto de intervinientes que va a ser muy interesante, porque ya van a hablar de proyectos, como decía Alfredo, reales y muy cercanos a nuestra realidad del día a día de las empresas del entorno. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, David. Desde luego yo creo que una de las grandes ventajas que tiene esta metodología es esa posibilidad que da de
de reducir las incertidumbres en los procesos de diseño, que los procesos de diseño no partan de una idea feliz, eso pues es muy difícil que exista, sino en tratar de sistematizarlos y sobre todo en documentar pues todas las decisiones de diseño que se van tomando en todo el recorrido de diseño de un producto. Muy bien, pues vamos ahora con la parte interesante, vamos con ejemplos de proyectos, ejemplos reales de aplicación de estas tecnologías, en el caso sobre todo de pymes, de pequeñas empresas de la región. Vamos de esa manera a aterrizar y hacer tangible pues todo esto que hemos ido viendo, y vamos a comenzar con el proyecto AI for Inventory. Es un proyecto orientado a la eficiencia de recursos y procesos, y en particular a los que tienen que ver con el dimensionamiento de inventarios y aprovisionamientos sobre la base de desarrollos de Machine Learning e inteligencia artificial. Y bueno, y tenemos para presentarlo a Juan Manuel Castel, el Cluster Manager de Campag, el clúster aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos. Este es un proyecto, igual te piso algo, Juanma, pero en el que participan 6 empresas. Es un proyecto en colaboración también con el clúster aeronáutico de Aragón. Y sin más, Juanma, cuando quieras. Gracias, dejo de Alfredo. compartir mi presentación. De acuerdo. Comparto yo la mía. Cambiamos de escenario. De acuerdo. Muy buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Itainova la oportunidad de dar a presentar este proyecto de el AI for Inventory, en el que estamos trabajando actualmente. Es un proyecto en desarrollo que esperamos concluirlo en abril del año que viene. Y con los resultados que estamos obteniendo, yo creo que están siendo bastante positivos ya, y esperamos poder continuarlo con una segunda fase. Agradecer también al clúster aeronáutico de Aragón, AERA, que este proyecto está hecho interclúster, y aunque yo voy a estar hablando más particularmente desde el punto de vista de la maquinaria agrícola, una de las circunstancias que se dan y de las intersecciones que damos en este proyecto es las similitudes entre el clúster de Aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos y el clúster aeronáutico. Y bueno, este proyecto está financiado con las ayudas de las AEI, del Ministerio de Industria, que vienen también por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Aquí a breve resumen lo que vamos a ir comentando, lo que voy a ir comentando durante estas presentaciones, que va a ser breve, pero también espero que cumpla las expectativas que mis predecesores han marcado con respecto a los casos de uso, casos de éxito que estamos hablando. Lo primero, presentarme yo y el clúster, un poco de autobombo, autopublicidad. Yo soy Juan Manuel Castel y soy el gerente del clúster Campag. Somos el clúster de Aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos, que somos una agrupación empresarial innovadora por el Ministerio de Industria. Actualmente somos 63 socios con 54 pymes y 9 entidades colaboradoras, 5 centros tecnológicos que existen aquí en Aragón. Y nuestros pilares estratégicos, nuestros objetivos estratégicos son 3: la innovación, la internacionalización y la formación. Innovación, pues solamente en el año 22 estamos ejecutando más de 15 proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico. Internacionalización, estamos haciendo acciones de promoción exterior, visitas a ferias, prospección y misiones comerciales, tanto directas como inversas. La última fue en octubre en Barbastro. Atrajimos a 7 empresas de Sudáfrica, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Kazajistán, en el que se juntaron con 8 fabricantes aragoneses. Y formación, pues es la situación que tenemos aquí en todo el sector industrial, que estamos necesitados de mano de obra cualificada. Tratamos de impulsarlo desde el clúster, ¿no? Lo primero de todo, antes de motivación, pero también en la parte de introducción, ¿no? que pudiese pintar el clúster aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos, hablando de industria y digitalización. Pues
Pues aunque a primera vista pudiese parecer que el clúster aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos es un clúster de agricultores y ganaderos, no. El clúster está formado por empresas fabricantes de maquinaria agrícola, de instalaciones ganaderas, de servicios tecnológicos, de componentistas para la maquinaria agrícola, de productores y fabricantes de fertilizantes, insumos, por lo que realmente estamos hablando de fabricación industrial, fabricación de productos, máquinas, tecnología, en lo que, aunque no sea el sector de la automoción, se aplican la digitalización y las tendencias tecnológicas se aplican de igual manera. ¿De acuerdo? Respecto a por qué vino motivado este proyecto, de dónde vino. Este proyecto vino motivado de, como ahí indicamos, de la doble transición verde y digital, el Twin Transition. Hicimos una experiencia piloto en 2021 colaborando con el ITA y con el clúster de los fabricantes de maquinaria de la construcción, que tratamos de identificar cuáles eran las áreas que eran más susceptibles de mejorar. Hicimos visitas a más de 17 empresas, haciendo auditorías desde el punto de vista de la digitalización y desde el punto de vista de la economía circular, para identificar cuáles eran las áreas de mejora comunes, transversales, y que pudiesen generar una bolsa de proyectos más fácilmente susceptibles de presentar a convocatorias, porque si bien somos todos conscientes que la innovación tiene que ser algo constante para poder seguir siendo competitivos, al nivel de pymes a veces es muy necesario conseguir identificar cualquier programas de ayudas que puedan permitir, mediante apoyo financiero o apoyo subvencionable, ya sea a fondo perdido incluso, para implantarlas en las empresas, ¿no? Para que el coste de riesgo sea mucho menor. Entonces, una de los vectores de innovación que identificamos comunes a todos ellos era el uso del dato. Vemos que cada vez es más importante y tiene más valor el dato, y tenemos que aprovechar cuál es ese valor del dato para que se quede en las propias empresas. Viendo de dónde era más útil los datos que se generaban, identificamos en las empresas los procesos de compra, de inventarios, almacén e inventario, que, pues bueno, dentro de la dispersión y la casuística distinta de cada uno de las empresas participantes, lo que era el proceso o el área donde entraba era común a todos, estando en diferentes estadios de avance. Había gente que estaba utilizando ya Big Data o Machine Learning para extraer mayor valor al dato, otra gente que estaba empezando a utilizar el dato, a estandarizarlo para poder empezar a hacer minería sobre él. Así que vimos que el siguiente proyecto, la propuesta de valor, podría estar en desarrollar un sistema de planificación de aprovechamiento para ellos, partiendo desde la base y en otros casos un caso de uso mayor. El reto que vimos es la planificación de la cadena de suministro también, porque hemos visto que en estos 2 años, con todas las incidencias, 3 años desde el COVID y todo lo que ha sucedido a continuación, pues toda la variabilidad que sucede. Y aparte, desde el punto de vista tecnológico, todas las nuevas tendencias, tecnologías, innovaciones, investigaciones que están surgiendo para aprovechar el valor del dato. Como objetivos del proyecto se marcó uno genérico, que era desarrollar acciones innovadoras aprovechando lo mayor posible las tecnologías de inteligencia artificial, y en este caso concreto la herramienta que tiene a disposición ITA Innova, que es la herramienta Cajal, un tema de uso de aprovisionamiento, previsión de demanda, aprovechamiento de inventarios, gestión de stocks, que es una herramienta muy, muy, muy potente, en la que vimos que podía dar solución a cada uno de esos diferentes casuísticas que teníamos. Entonces, como teníamos una problemática general global, podíamos desarrollar un camino de evolución de lo que debería de ser un libro blanco, por decirlo de alguna forma, de la mejora en la digitalización de los procesos de stock, aprovechamiento, inventario y almacén, planteando diferentes casos piloto en cada una de las empresas dependiendo de su estadio de desarrollo. Entonces, con ese concepto estuvimos actualmente estamos diseñando y desarrollando diferentes demostradores que son los que van a utilizar en cada una de esas empresas, que sirvan, digamos, a modo de escalera, pasos sucesivos para que cada uno de ellos vayan evolucionando, llegando a una meta
en la que aprovechen todo lo máximo posible el valor del dato de almacén que están obteniendo. Estuvimos también alinearnos con el roadmap de 2020-2030 para la incorporación de la inteligencia artificial y, por supuesto, tenemos unas tareas importantes de divulgación y difusión de estas tecnologías y de estos casos de uso y de éxito entre el resto de miembros y socios del clúster Campag, del clúster aeronáutico y también del resto del ecosistema innovador en Aragón. Para llegar a estos objetivos lo que tenemos es un reto tecnológico muy importante y el que principalmente afrontamos es el tema del aprendizaje automático, ¿no? Mediante Machine Learning, como he comentado, mediante el Data Analytics, la inteligencia artificial, en la que se sustenta la herramienta Cajal de Itainova, es con el que volcando la cantidad de datos que tiene cada una de las empresas, pues tratamos de generar esos modelos de previsión de demanda en unos casos, de optimización de stock en otros, o simplemente de una mejora de los layouts de los almacenes para cada uno de los socios participantes. Una de las cosas también destacar, pues, quiénes son los que participan en el proyecto. Y señalar y destacar que son todo pymes de aquí de Aragón y pymes que no se encuentran ubicadas solamente en Zaragoza. Una de las cosas que más nos gusta señalar y presumir aquí en el clúster es que, aunque estamos ubicados en Zaragoza, nuestros socios están principalmente en las zonas rurales de Aragón, en lo que Campo de Borja, Cinco Villas, Cinca Medio, La Litera. Y con esto conseguimos diseminar y llevar a otras zonas de Aragón las tecnologías que se pueden desarrollar aquí en el Instituto Tecnológico de Aragón en Zaragoza. También, pues bueno, este proyecto está directamente relacionado con la estrategia de la industria 4.0. Hablamos de la digitalización en la prioridad temática 2, pues, comunicación y tratamiento de datos en la cadena de valor. Porque, como he señalado antes, estamos hablando de industria manufacturera, aunque están en el sector agrícola o en la cadena de valor food, como lo llaman desde Europa, son proveedores de servicios y de máquinas para los agricultores y los ganaderos. Y está también pues, el uso de las tecnologías de inteligencia artificial para tratar de desarrollar y obtener y aprovechar lo máximo posible el valor del dato que cada uno de los asociados van generando. ¿No? ¿Qué esperamos conseguir? El impacto de los resultados del proyecto que finalizará en abril del año próximo. Pues esperamos que las empresas puedan mejorar en tres aspectos, que puedan ofrecer un mejor servicio que su competencia, al conseguir obtener unos algoritmos que prevean de mejor manera la demanda en los mercados en los que se mueven, evitar, sobre todo en la situación en la que estamos actual, el coste de sobrestocks. Hoy en día tener inventarios parados es pérdida de efectivo, de tesorería, que pueden lastrar enormemente la capacidad financiera de las empresas. Y luego optimizar las cadenas productivas, fabricar lo que va a ser demandado. Tenemos un problema de mano de obra cualificada, así que tenemos que tratar de optimizar el uso, la aplicación de esta mano de obra a productos, máquinas y procesos que son los que van a ser más demandados, no a la producción de material que luego o productos que acaben en stock, almacenes, sin tener salida al mercado. Por supuesto, pues, los sistemas desarrollados se van a integrar en un entorno operacional, van a ser casos prácticos que esperamos que se utilicen, se validen y se mejoren. Estaríamos pues, en TRL6 realmente bastante próximos a casos de uso, que esperemos mejorarlos, avanzarlos en próximas fases del proyecto, a casos reales, implantaciones reales habituales en la forma y en la operativa de las empresas. Y en cuanto al beneficio propio del clúster, pues como he comentado, tener casos de éxito de colaboración entre empresas que son competencia o son parte de la cadena de valor, nos da o nos facilita conseguir dar o difundir y evangelizar al resto de socios para que se embarquen en lo que es la carrera por la innovación, en la utilización de estas tecnologías tan disruptivas, y que si las pymes y otras empresas semejantes a ellos han podido,
pues ellos también pueden comenzar esta andadura de innovación y de la utilización del Machine Learning y el valor del dato. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte. De nuevo agradecer a Itainova la oportunidad y espero que les haya resultado interesante. Perdón. Y me quedo a disposición para preguntas al final de la jornada. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanma. Creo que es un proyecto bonito, ¿no? En el sentido de que pymes aragonesas, desde Magallón, desde Egea y desde muchos otros sitios, pues están usando la inteligencia artificial y el Machine Learning pues para su día a día y además para resolver problemas operativos con los que se encuentran cada mañana, ¿no? Y como decías al inicio, pues es un proyecto que todavía está en curso, pero que bueno, ya va dando sus frutos bueno, y que esperamos sirva pues de modelo a muchas otras empresas dentro del clúster y fuera de él, desde luego. Bueno, pasamos al siguiente proyecto. En este caso, SearchChain. También es un proyecto de clúster en el que participan varias empresas, todas pymes, y que se orienta principalmente pues, a servitizar, es decir, a generar servicios alrededor de las máquinas, que es bueno, pues una tendencia muy clara y que cada vez vamos a ver más en el mercado, ¿no? Nos lo va a explicar nuestro compañero David Abadía, de nuestro grupo de tecnologías digitales. Y David, todo tuyo. Encantado, muchas gracias. ¿Se me ve bien, Alfredo? Sí, perfecto. Perfecto. Hola, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por haberme dado también la oportunidad de presentar este proyecto. A continuación os voy a presentar el proyecto SearchChain. SearchChain es un proyecto que ha finalizado recientemente, terminó en el mes de octubre y en concreto el objetivo era poner a disposición de la utilización para lo que es la parte de maquinaria, servicio, la oferta de cómo la inteligencia artificial puede afectar de alguna forma a la mejora de estos procesos. Entonces, hemos tenido 4 casos de uso, os voy a presentar a continuación los 2 primeros. Hemos estado trabajando en cómo la inteligencia artificial puede afectar a mejorar la gestión eficiente de vehículos industriales, sobre todo en operaciones de limpieza, mantenimiento predictivo en lo que es la fabricación de plantas de hormigón basada en la detección de anomalías que pueden acontecer durante el proceso. Luego también hemos trabajado en lo que es la parte de planificación de aprovisionamiento para la fabricación de maquinaria de construcción y por último un servicio de recomendación en un portal. Hemos utilizado para ello tecnología de inteligencia artificial, en concreto Machine Learning, desde el equipo de tecnologías digitales, en el cual estamos trabajando unos ámbitos de trabajo es lo que es la aplicación de lo que es llamado el Machine Learning, un aprendizaje automático en diferentes áreas de conocimiento. Y ahí tenemos desde lo que es aplicación para sector energético, sector de manufactura, sector de automoción, sector sanitario, es decir, diferentes sectores en los cuales lo que hacemos es aplicar transversalmente tecnologías de inteligencia artificial y en concreto aplicamos todo lo que es la parte que tenga que ver con analítica de datos, analítica de visión por computador y analítica sobre todo de lo que es la parte de procesamiento de lenguaje natural y luego también los que son las infraestructuras asociadas para poder desplegar estos sistemas. Como ejemplo, vamos a comentar dentro del proyecto SearchChain 2 casos de uso. El primero fue realizado con la empresa Frumecar. La empresa Frumecar es una empresa ubicada en Murcia, cuyo objetivo es la producción de hormigón. Para ello tiene unas determinadas plantas portátiles, unas que son puestas in situ, trabajan pues, durante bastante tiempo y a lo que se dedica es a fabricar hormigón. En concreto, pues bueno, como ya sabréis, pues para ello utilizan sobre todo lo que es la parte de agua, cemento, áridos, aditivos, establecer directamente cómo se realizan esas mezclas, cómo se produce y todo va contra órdenes de fabricación. Entonces, esta empresa tiene un sistema incorporado de captura de adquisición de datos, con lo cual se van registrando diferentes variables de los sensores que haya que tener, pues por ejemplo, pesos, aperturas, potencia consumida, y luego también tiene registrado todo lo que son las órdenes de fabricación. Lo que ocurre es que ahora mismo no tienen un sistema automático que permita identificar anomalías en el proceso. Y por anomalías que entendemos, pues anomalías puede ser desde pérdidas de datos que podamos tener, que estén aconteciendo, desde problemas que puedan pasar durante la producción, pues por ejemplo que se obstruya alguno de los canales para inyectar, por ejemplo, en agua, por ejemplo, o por ejemplo que los áridos tengan determinadas piedras que se queden obstruidas las salidas y
y de alguna forma se quede obturado y tenga unos tiempos más grandes, hasta incluso que no se estén cumpliendo los órdenes de fabricación. Es decir, ellos sí que tienen identificadas una serie de anomalías que pasaban en su proceso productivo y que les interesaba de alguna forma detectarlo para poder anticiparse a los fallos y hacer una manera sobre todo automatizada. En eso consistió el proyecto. Es decir, en plantear una herramienta tangible que pudiera desplegarse en sus sistemas y que permitiera detectar anomalías en este proceso productivo, teniendo en cuenta la información de todos los sensores, así como los órdenes de fabricación que ellos utilizan para la fabricación de hormigón. Para esta forma, pues sobre todo mejorar lo que es la parte del proceso y poder anticiparse a problemas que puedan tener. En concreto nos encontramos que tuvimos que abordar 3 objetivos específicos. Uno era, primero, comprender y de alguna forma identificar lo que comentamos antes también con el tema del valor del dato. Es decir, el dato al final es oro, entonces el dato es información. Entonces ellos tienen mucha información, pero había de alguna forma que estructurarla, ver cómo estaba de alguna forma jerarquizada, pensar en unas estructuras para poder de alguna forma utilizarlas de cara a la generación de modelos. También todo lo que tenía que ver el poder aunar las diferentes bases de datos para poder sacar una información que aunara todo de una forma uniforme y que permitía sacar conclusiones. Es decir, ahí una parte muy importante también de lo que era la comprensión del por qué tenían esos datos y el para qué los querían utilizar. Luego estuvimos trabajando sobre todo en lo que es la parte del diseño de algoritmos, de machine learning, aprendizaje automático. Ya teniendo en cuenta todos estos datos, pues se trató de, en una primera fase, y tuvimos que segmentar de una manera automática e identificar cada una de las partes que componían un proceso productivo de hormigón, extraer métricas relevantes y luego trabajar en lo que es la parte de clasificadores para y poder identificar directamente lo que son las anomalías que ocurrían. Y luego, por último, no quedarnos a nivel en un marco teórico, sino también el dar la implementación final que les permitiera a la empresa el integrarlo con los sistemas que tenían ellos directamente en su puesta en marcha. Nosotros normalmente en lo que son los proyectos de analítica de datos somos trabajar con una metodología ágil e iterativa que está centrada en el dato. Entonces sí que nos parece importante comentarla porque os puede ayudar también en los procesos en los que vosotros podéis estar inmersos para ver un poco cómo abordarlos. Hay una primera parte en la que solemos trabajar que es la parte del business understanding. En esta parte de lo que se trata de alguna forma de comprender y uniformizar el contexto, es decir, qué variables influyen, por qué es importante, qué objetivos estamos buscando, qué indicadores se persiguen, para qué haces esto, por qué, qué persigues, qué quieres conseguir, qué información puedes llegar a poder tener del proceso. Una vez que está clara la parte de el para qué y el por qué, ya luego vamos al cómo. Entonces, directamente lo primero que hacemos trabajar es en esta parte de la comprensión de los datos, es decir, qué tipo de fuentes de datos tengo, cómo accedo a ellos, qué problemas me puedo encontrar en los datos, tengo que realizar un conector, no, es suficiente la información que tengo todas las variables relevantes que es que en mi proceso. Hay una parte muy importante de los procesos de datos que es lo que es la relación causal. En la relación causal lo que tenemos es una serie de variables de entrada que de alguna forma van a determinar las salidas que yo quiero estar pendiente. Entonces, es muy importante en los proyectos de datos no solo que tengamos muchos datos, sino que tengamos datos de calidad y que estos datos de calidad describan los procesos de una manera fehaciente y que permita extraer conclusiones sobre los valores que hemos obtenido con los sensores o la información que tengamos de los procesos productivos. Una vez que detectamos esos problemas que puede haber en los datos, hay una parte que se encarga de estructurar los datos, de limpiar si tenemos, por ejemplo, señales que puedan estar afectando a lo que es la parte de la generación de modelos. O también estructurar, por ejemplo, normalmente cuando trabajas en proyectos de datos, de toda la información que tienes, te la guardas directamente una parte en lo que es la parte de entrenamiento, con lo cual entrenas todos tus modelos y luego coges y reservas otra parte para lo que es la parte de testeo, en la cual tú estás de alguna forma viéndolo bien que lo está realizando el modelo, el trabajo que tú le has encomendado, sin haberle enseñado a priori esos datos para que de alguna forma estés enfrentando situaciones más parecidas a un entorno real, para luego cuando lo despliegues. Una vez que tienes la parte de la preparación de datos realizada, trabajas en lo que es la parte de generación de los modelos en base a los objetivos que has propuesto, verificas que se cumplen las métricas y ya vas a la parte de despliegue. Bueno, pues lo que hicimos fue trabajar de acuerdo a esta metodología con Frumecar. Tuvimos una primera parte que era comprender la problemática de las plantas de hormigón, comprender el contexto. De alguna forma se estableció una comunicación bidireccional en la cual tú le vas comentando la parte de análisis de datos, qué partes o qué implicaciones tiene, qué algoritmia que puede haber, por qué es importante los datos, cómo los estableces, qué correlaciones tienes, qué relaciones, son series temporales, no son series temporales, es decir, toda serie de los parámetros que son más intrínsecos al proceso de generación de modelos y por otro lado tú adquieres conocimiento de lo que es el contexto de la problemática.
Luego pasamos a la parte de la compresión de datos y de la preparación de datos, en el cual pues analizamos todas las fuentes de datos que había disponibles, desde el punto de vista de los sensores, de las configuraciones para el proceso productivo. De Hormigón analizamos todo lo que tenía que ver, lo que se llama el análisis exploratorio de los datos, teniendo rangos, distribuciones, fallos que nos podemos encontrar, señales, correlaciones, es decir, analizar detalladamente con qué nos encontramos. Trabajamos luego por una parte en lo que eran las anomalías, ya conocidas a priori, pues bueno, sabemos que hay veces que por lo que sea el proceso de carga de cemento no se produce a la velocidad que debería. Hay veces que estamos viendo que el cemento, por ejemplo, presenta problemas a la vez que los áridos. Es decir, teníamos una serie de anomalías detectadas a priori, como experto, la empresa nos lo comentó. Lo que pasa es que luego también nosotros, viendo los datos y viendo las problemáticas que se daban, definimos y propusimos otras anomalías que eran interesantes desde un punto de vista de analítica puramente de datos y que revertían en el proceso en los indicadores que habíamos definido. Identificamos, por supuesto, las variables que eran relevantes y ya pasamos a la parte de preparación de datos, para de alguna forma preparar todas las señales, estructurarles, quitarles ruidos. Lo que estamos comentando, en esencia, fue, esto se aplica, por supuesto, a cada proyecto, ¿no? Pero un poco para que vierais un ejemplo, los albaranes para ellos eran las órdenes de fabricación, tuvimos que obtener los diferentes ciclos, es decir, teníamos señales, tuvimos que segmentar automáticamente cada uno de los ciclos, dentro de cada uno de los ciclos tuvimos que identificar cada una de las fases, pues estamos en fase de carga, descarga, espera. Y luego obtener una serie de métricas que nos permitían caracterizarlos y en base a estas métricas y a diferentes algoritmos de aprendizaje automático supervisado en el cual le vas enseñando entradas, salidas, lo que hacíamos es extraer anomalías y hacer un detector de anomalías. Entonces, lo que estamos comentando es, no solo queríamos que se quedaran tanto en un marco teórico, sino que lo que hicimos fue, estuvimos hablando con ellos, vimos la mejor forma de desplegarlo y al final, bueno, pues pusimos a hacerlo a través de un determinado interfaz que les permite integrar con sistemas productivos y desarrollamos un módulo Python que ya lo tienen directamente integrado en su empresa y para que os podáis hacer una idea un poco de los resultados que obtuvimos. Aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos. Definimos en torno, ellos nos dieron unas 8 o 10 anomalías, incorporamos 6 anomalías más que eran interesantes para ellos y aquí podéis ver algunos de los ejemplos que os comentaba, ¿vale? Pues por ejemplo, carga irregular de material, en el cual, para que os hagáis una idea, ellos lo pueden hacer tanto en tiempo real tal cual se va aconteciendo o lo pueden hacer a posteriori. Aquí, por ejemplo, nos daban porque este análisis lo tenían que hacer de una manera manual, es decir, con todos los datos tenían que ver máquina por máquina, albarán por albarán, es decir, orden de fabricación por orden de fabricación hasta encontrar los fallos. Entonces aquí directamente hacemos un procesamiento por lotes en el cual nos dicen, aquí tenéis 10.000, 15.000 órdenes de fabricación, por favor, decime dónde está el problema. Entonces estamos llegando al punto, decimos, mira, en la orden de fabricación 101, en el ciclo 1 tienes un problema en la carga de cemento. Vale, pues es cuestión luego de coger la máquina, ver si luego esa máquina está teniendo muchos problemas, es decir, sacar estadísticos y ver de alguna forma cómo se pueden mejorar esos procesos. O por otro lado, el ir incorporando a las tareas del día a día, entonces tú de alguna forma te vas anticipando a los problemas que puedas tener. Entonces, este fue uno de los ejemplos que estuvimos trabajando, lo que es la parte de detección de anomalías, que lo estamos lanzando en algunas otras procesos de manufactura y estamos obteniendo resultados bastante interesantes. Y otro de los ejemplos que os quería comentar es el ejemplo que estamos desarrollando para la empresa Rigual, aquí ubicada en Fraga. Entonces, la problemática era un poquito diferente. En concreto, Rigual se dedica a lo que es la construcción de vehículos para un sinfín de actividades, pero en concreto en el que enseñamos nosotros fue equipos dedicados a operaciones de limpieza y de alcantarillado en las ciudades. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos equipos los tienen sensorizados, tienen un sensor GPS que emite directamente más o menos en torno a cada 2 minutos la posición en la que está ubicada y luego tiene una serie de sensores de las operaciones que está realizando de limpieza. Entonces, el problema que tenían ellos es, vale, tenemos las máquinas, tenemos un análisis a muy alto nivel, nos gustaría saber cómo está trabajando en cada una de las zonas en las cuales está haciendo operaciones de limpieza, qué métrica está obteniendo y me gustaría poder explotar esta información. Entonces, lo que estuvimos trabajando con ellos fue directamente lo mismo, en comprender directamente con la base de datos que tenían, todos los datos, todas las relaciones que existían, analizar los datos desde el punto de vista de correlaciones que tuviera, los sensores, qué métricas había, cómo están organizados, estructurar todo lo que son los datos para poder trabajar de una manera uniforme.
Diseñar la algoritmia, estuvimos trabajando para poder identificar esas zonas de trabajo en base a los comportamientos que están realizando las máquinas, caracterizar las métricas y luego una herramienta que permitirá explotar toda esta información. Seguimos la misma metodología que hemos estado comentando ahora mismo. Y a lo que es a nivel de fases, pues bueno, se trabajó en lo que es la parte de estructuración de datos, exploración y finalmente trabajamos en una herramienta que es un poco como querían integrarlo, que combinara lo mejor de los dos mundos de Power BI para visualización y de Python para lo que es la parte de ciencia de datos. Entonces, allí integramos directamente, basándonos en los datos que tienen de la base de datos, toda la algoritmia que era capaz de identificar zonas de trabajo, caracterizarlas, extraer métricas y visualizarlas. Aquí están los resultados que obtuvimos de la herramienta que desarrollamos con ellos, pero prácticamente casi mejor os enseño directamente la aplicación que tengo aquí para que lo veáis. Esto directamente es la zona de trabajo, le podemos indicar directamente de tal día a tal día, me da directamente las zonas de trabajo que tenemos, que esta es la parte que hemos estado trabajando con ellos. Entonces, en cada una de esas zonas de trabajo luego somos capaces de extraer dónde ha estado la zona de limpieza realizada y esto es a modo de ejemplo algunas gráficas que habíamos puesto para que veáis los sensores y las métricas que estamos calculando dinámicamente en base a la información que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta herramienta Rigual lo que permite es que sus clientes sean capaces de obtener el rendimiento a tiempo real de cómo están realizándose las operaciones de limpieza y tengan una herramienta que les permita de alguna forma monitorizar e identificar problemas en base al algoritmo de inteligencia artificial, identificando los patrones de comportamiento que tienen asociados a las diferentes operaciones de limpieza que realizan sus máquinas. Y con esto me emplazo a que si queréis, os emplazo a que si queréis tener alguna cuestión, alguna pregunta o comentarlo, pues cuando termine las jornadas, o sea, lo que son las ponencias, me lo comentéis. Muchas gracias y ya, Alfredo, si queréis pasar a la siguiente ponencia. Muy bien, pues gracias, David. Creo que lo interesante un poco de estos proyectos es la transversalidad de las tecnologías que se están usando y su aplicación en campos muy diferentes como los que hemos visto. Y bueno, y ahora cambiamos radicalmente de temática. Vámonos al mundo del reciclaje, al mundo de la circularidad. Y vamos a ver el caso de Confecciones Oroel. Como decía al inicio, pues teníamos o contábamos con la presencia de Felipe Blanco, director general de Confecciones Oroel, que no ha podido estar por otro compromiso de última hora. Pero bueno, tenemos también a nuestra compañera Cristina Crespo, investigadora principal del proyecto por parte de IT Innova, que lo conoce perfectamente y que, bueno, nos lo va a contar. Ya sé que tienes un papel difícil porque la presentación pues la ha preparado Felipe, pero bueno. La he adaptado porque además como vamos más justos de tiempo creo que la haré más rápido. Bueno, a ver si comparto pantalla. Sí, pues bueno, lo primero, pediros disculpas, a ver si soy capaz. Vale. ¿Se ve? Sí. Vale, pediros disculpas por parte de Felipe, pues nos lo han requerido en otro acto de la DGR también relacionado con el proyecto y pues me ha dicho que intente hacerlo lo mejor que pueda para enseñaros los resultados, ¿vale? Bueno, el proyecto Oroel viene sobre todo motivado porque se ha visto que cambiaba de slide, ¿verdad? ¿Hola? No se le oye a Alfredo, Cristina. Yo pero sigo viendo la primera, es que la primera slide. No se ve la presentación, se ve directamente no el F5 sino el origen, sí. Ese, ahora. El problema que suelo tener con Zoom, que no sé por qué, no me pasa la presentación. Pero se ve muy bien así, no te preocupes. Si lo pongo en modo presentación así, ¿habéis visto la segunda? A ver. Dale F5, Cristina, a ver. F5... No me es F5, ¿no? Ay, espera. ¿Ahora? No, vemos la PPT. Bueno, no pasa nada, vamos a hacerlo así porque yo creo que con lo justos que vamos de tiempo, más vale ver la presentación que no entretenernos, ¿vale? ¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿Vale?
Bueno, pues el proyecto EcoOil viene sobre todo motivado porque la industria textil es una de las que más, una de las industrias que mayor impacto ambiental tiene y que más consumo hídrico también, pues bueno, en la fabricación del textil y de las prendas. Desde esta motivación, Confecciones EcoOil, pues bueno, solicitó el proyecto EcoOil, en el que el principal motivo pues, está orientado sobre todo al diseño de nuevas prendas de protección. Confecciones EcoOil se dedica a la fabricación de prendas EPI, de protección individual, con lo que ello conlleva porque estas prendas están diseñadas, están fabricadas con unos tejidos, con unas fibras que son técnicas y que nada tiene que ver, por ejemplo, con el algodón de los vaqueros, que ese proceso de reciclado, digamos que está un poco más avanzado que en el de las prendas técnicas. Entonces, el objetivo de este proyecto era el ecodiseño de estas prendas y la recuperación de los textiles que se generan. En el proyecto estamos nosotros como colaboradores y apoyo técnico tenemos a ITES, que es el Instituto de Textil de Valencia. Importancia del proyecto, bueno, sobra decirlo. Sube la parte de reciclado y de cumplir los objetivos ODS por parte de la empresa. ¿Qué se están llevando a cabo? Pues bueno, de una parte el diseño, se está, como decía antes, el ecodiseño de las prendas, como desde el inicio podemos pensar en diseñar una prenda técnica con toda la normativa que tienen que cumplir porque es de protección personal, sí, y tiene esas protecciones, esas normas las vas a tener que seguir cumpliendo. Cómo diseñar esa pieza, esas muestras, estas prendas que cumplan esas normativas, pero minimizando el uso de materiales que no sean textiles, pues como las cremalleras y todo a lo largo de la vida del ciclo de vida del producto. Se está trabajando en la cadena logística, tanto el preconsumo, el postconsumo, cómo gestionar todos estos textiles que se llevan y aparte con el material recogido, con el preconsumo de lo que se sobra en la producción de las prendas de protección, como con el que se recoge una vez que se ha terminado la vida útil de las prendas, cómo se puede recuperar esos textiles y posibles aplicaciones. Como os decía, una vez en un ejemplo claro del patronaje, una vez que se ponen y se diseñan cómo se van a cortar ese tejido, pues hay mucho resto de tela que no se está utilizando y que se le está buscando una segunda salida. Dentro de la prenda hay que ver también qué se hace con lo que no es tejido, pues porque aparte de que se están estudiando cómo se pueden diseñar para evitar el uso de cremalleras o de velcros y que se sigan manteniendo las condiciones de protección, pues bueno, hay que inicialmente hacer una separación de estas partes que no son tejido. Si tenemos, una vez que hemos separado todas estas partes, lo que se está recuperando de una pieza, de un mono de protección forestal, por ejemplo, viene a ser el 50%, un poquito más del 50% es tejido y el resto son lo que, bueno, ellos llaman o se llaman impropios, como decíamos, pues las piezas reflectantes que llevan, que son de material plástico, las cremalleras, los botones, todo eso no es tejido y viene a suponer alrededor del 50% del material. ¿Qué se está trabajando? Pues por un lado la recuperación vía textil, lo que es el triturado, el trinchado y la obtención de la borra de tejido y la recuperación vía mecánica, reciclado mecánico, en el que la prenda tal cual está, veis las diferencias, se tritura. Por un lado vemos que aquí en la izquierda de la pantalla es fibra triturada, lo que ellos llaman borra, y cuando lo tenemos triturado todo, en el que incluso se han triturado las partes plásticas, se ven más pues bueno, trocitos o impropios que están ahí igualmente triturados. Perdón, pero llevo la garganta con los virus que están corriendo un poco, que se me seca enseguida. ¿Qué se está haciendo con estos tejidos? Pues bueno, con estos tejidos se está viendo cómo a partir de la borra que os he enseñado antes se puede obtener nuevo hilo con el que fabricar tejidos y con este tejido fabricar las prendas finales. Ese sería un poco el resumen de lo que viene aquí escrito. La borra la tenéis en el número 1, se está trabajando con esta borra para obtener lo que ellos llaman mecha y de la mecha a obtener un hilo final que se ve
en la figura número 4. ¿Cómo se está consiguiendo? Pues bueno, con estudios varios he visto que solamente partiendo de la borra del reciclado, el hilo que se obtenía no tenía las características ni las propiedades mecánicas finales que eran necesarias para la fabricación de estos tejidos de protección individual, con lo cual lo que se ha optado es hacer una mezcla entre fibras vírgenes y fibras recicladas. Con este tipo de mezclas, bueno, es un estudio de los porcentajes que admitían de las fibras de pararamida, se ha obtenido un nuevo hilo que, como veis aquí, con ese hilo se ha conseguido fabricar tejido. Este trabajo lo ha hecho AITES porque tienen las máquinas para hacer todo este tipo de tejeduría. Este tejido está hecho con fibra reciclada mezclada con fibra virgen y con el tejido, pues bueno, se ha probado distintos tipos de tejidos en función de si es sarga, tafetán o, pues bueno, en función de cómo están la trama y la urdimbre generando ese tejido. Se ha probado que se podían generar tejidos con las resistencias necesarias. Y a partir de aquí se ha obtenido tanto el hilo como las prendas. ¿Qué es lo que se ha sacado de estas conclusiones de este estudio inicial de reciclado? Voy muy rápida porque vamos justos de tiempo, pero prefiero, casi me quedaría con esta parte, ¿no? Que es el resultado. Se ha obtenido que es posible obtener hilo a partir del tejido descartado de las prendas de protección individual. Que el título del hilo, que es el peso por unidad de longitud, es mayor que el original. Y que tenemos un hilo con unas propiedades que es un poquito menos tenaz que el original, pero que se está tratando de mejorar porque el proyecto todavía tiene una duración durante el 2023. Con este hilo, como veis aquí en los resultados, este es el hilo hecho a partir de fibras recicladas, ha sido posible tejer incluso el detalle de obtener el logotipo de Orol en estas prendas tejidas, y además este tejido ha pasado las pruebas que son necesarias, como os decía, para que sea un material de EPI, de protección individual, en cuanto a resistencia al fuego y resistencia a la llama. Esto ha sido pues durante año y poco del proyecto. Durante el 2023 se va a seguir trabajando en mejorar en este hilo, en mejorar las prendas y sobre todo en la parte también del ecodiseño, pues porque como se ha hablado durante de la jornada, si evitamos el generar residuos, pues mucho mejor que tenerlos que gestionar luego. Esta ha sido una parte del proyecto, y la otra parte del proyecto perdón, en la que hemos trabajado es en ver estas fibras que ya están utilizadas, porque el material Ecoroel tiene también un sistema de gestión de las prendas de protección que lo que hace es un alquiler, con lo cual están disminuyendo el consumo de agua en los lavados, la gestión de todos estos desechos. Pues una vez que la prenda ha llegado al fin de su vida útil, puede ser utilizada en la parte textil, como hemos dicho, pero ¿por qué no utilizarla como refuerzo de otros materiales? Y esto es lo que hemos estado estudiando aquí en el Instituto Tecnológico de Aragón, el conseguir ese residuo textil que sea utilizado en refuerzos de materiales poliméricos. ¿Por qué? Pues bueno, como decíamos, estas prendas de protección que veis en un ejemplo son resistentes al fuego, y lo que queríamos ver es por qué no aprobar esta característica de resistencia al fuego que se incluya dentro de un material plástico como puede ser el polipropileno, que hemos utilizado un polipropileno reciclado procedente de la automoción. Vamos a ver si podemos trasladar estas propiedades al termoplástico, al polipropileno. Este, como os comentaba, es un polipropileno que viene de la automoción, tiene un 20% de carga inorgánica. Y lo que se ha hecho es, con las fibras que hemos visto anteriormente en esas fotos que estaban ya trituradas, mecánico, tal cual la prenda completa triturada, se ha mezclado mediante un proceso de extrusión en el laboratorio con el polipropileno reciclado, y lo que se ha hecho es obtener probetas para caracterizar el material y sus propiedades. Como veis en las imágenes, se ha estudiado distintos porcentajes, distintos aditivos para conseguir que la unión entre las fibras y el polipropileno sea la adecuada y que tengamos las propiedades finales que nos interesan. Se puede ver que en la matriz del polipropileno las fibras tal cual las hemos incorporado. Una parte muy importante que me parece que es reseñar en esto es que no se ha hecho ninguna separación, porque cuando intentamos reciclar siempre cuanto más separado, cuanto más puro sea el material, más fácil va a ser el reciclado. Nuestra apuesta en este caso ha sido, bueno, vamos a coger el mono forestal,
corto la pernera, que lleva tiras reflectantes, que lleva velcro, que lleva las etiquetas que son de otro material, el forro que también es de otro tipo de tejido. Lo hemos triturado todo en un triturador y lo que ha salido de ahí lo hemos mezclado directamente en la extrusora con el material plástico. Lo que hemos obtenido es que, bueno, la incorporación de las fibras nos está mejorando las propiedades mecánicas respecto al material virgen sin esas fibras. Evidentemente, estamos mejorando el módulo de Young y la tensión a rotura. Cuando metemos una carga en el material plástico, disminuimos las propiedades a elasticidad, pero por otro lado estamos con esas otras mejoras. Y sobre todo, lo que es más importante también es que el comportamiento de la resistencia a la llama de estos materiales ha mejorado, porque cuando tenemos el polipropileno solo, el material se funde y gotea, como veis en la imagen, y la llama se propaga. Cuando le hemos incorporado las fibras en un 30%, que hemos metido una cantidad de un 30% de las fibras de este monotriturado, el material no se desprende y la propagación de la llama es más lenta. Bueno, son resultados que son esperanzadores y que nos está permitiendo trabajar más en ajustar el porcentaje, los aditivos y el comportamiento final para, una vez que tengamos definidas una ficha técnica, unas propiedades finales, ver en qué aplicaciones podría tener este material. Bueno, lo que os comentaba, los resultados. Nos está dando pie también porque estas fibras las vamos a incorporar en otros materiales. Estamos buscando materiales tipo goma que nos permitan dar aplicaciones de resistencia al fuego, tipo batefuegos, y bueno, otras aplicaciones que sean de resistencia a la llama y al fuego, ver cómo las podemos incorporar y darle una segunda vida útil a las fibras de las prendas de protección individual. Y como siempre, he ido súper rápida explicando todos los resultados, pero bueno, cualquier duda, igual que mis compañeros que tengáis al respecto, si es de la parte de plástico seguro o espero poderla resolver, si es de la parte del ecodiseño trataré de resolverla lo mejor que pueda. Gracias, Cristina. Alfredo, perdona que tienes el micro apagado. Ahora, perdón, no, estaba diciendo, gracias Cristina, nos hemos ajustado perfectamente al tiempo y desde luego un proyecto muy interesante en su doble vertiente, ¿no?, de aprovechamiento para generar nuevo tejido o generar, o dopar, si quieres, otras aplicaciones, ¿no? Y además, tratándose del textil, que junto al plástico, pues quizás sean los más problemáticos, ¿no?, los materiales más problemáticos a la hora de reciclaje por el volumen que se está generando. Y bueno, con esta presentación pues terminamos todo este bloque y abrimos la posibilidad de preguntas a cualquiera de los ponentes o de comentarios o de cualquier cuestión que les surja, ¿no? Pilar, te dejo si hay la coordinación de esta parte, si hay preguntas. Y vale. Muchas no sé gracias, si Alfredo. Pues creo que de momento no ha habido. Si queréis, para ver si alguien se anima mientras hago un breve resumen de lo que hemos comentado en la jornada, que yo creo que ha sido muy global, pero súper inspiradora. Espero que os haya inspirado. Bueno, pues has comenzado la jornada tú mismo, Alfredo, introduciendo cuál es la estrategia industrial europea, abordando el doble paradigma que tienen ahora las empresas, ¿no?, desde el punto de vista de la digitalización, la sostenibilidad, cómo la tecnología puede ayudar a esos cambios que no solo están enfocados a los modelos productivos o a la mejora de los productos, ¿no?, sino que también abren nuevas formas de relación entre las empresas con sus proveedores, sus clientes, su competencia. Bueno, me ha parecido muy interesante como has comentado, ¿no?, ese reto que las empresas pues tienen y bueno, y la sociedad tenemos encima de la mesa de la doble vertiente, ¿no? Luego David pues nos ha comentado la metodología Vinci, que claro que voy a decir esa metodología, creo que es súper útil y que al final nos ayudan a llevar esos modelos de innovación circular y acompañar a las empresas en ese sentido, y que pasamos de un enfoque funcional a un enfoque circular.
También me ha gustado mucho, como David explicaba, ¿no?, que muchos sectores o en varias empresas ya se está dando prioridad a ese enfoque de circularidad en detrimento de, a veces, de darle más importancia a esa funcionalidad, ¿no?, que se diseña y se compran componentes pensando en el uso de toda la vida de esos componentes y de esos productos. Así que, bueno, que es un cambio en el que estamos todos implicados y que creo que se está dando. Luego, pues gracias a Juan Manuel, ¿no?, que nos ha explicado este proyecto colaborativo que tenemos con Campag y con AERA, y en este caso pues nos has transmitido, Juan Manuel, cómo la inteligencia artificial y los algoritmos pueden acompañar a empresas en los modelos de optimización de inventarios y de aprovisionamiento, y cómo eso puede ser una ventaja competitiva para las empresas en cuanto a pues eso, utilizar bien sus recursos, no sobreestocar productos, cómo ganar esa ventaja competitiva en esas cadenas de suministro globales. Y bueno, pues que la tecnología está disponible ya para que las empresas lo utilicen y mejoren toda esa cadena de suministración, de esa previsión de demanda, la optimización de inventario o, en su caso, la optimización de los procesos productivos de forma dinámica, ¿no?, con esa información. Luego, pues ha comentado David el proyecto SearchChain, que también, pues, basado en tecnologías de inteligencia artificial y machine learning, con dos ejemplos reales muy interesantes, el de Frumecar, abordando detección de anomalías y de rendimiento, ¿no?, en el proceso de fabricación del hormigón, y el de Rigual, pues como se ha pasado esa servitización, no solo a gestionar la operativa de limpieza o de limpieza de alcantarillado, etc., sino que gracias a la información que dispone de la operativa se puede dar servicios añadidos a los clientes, en este caso de Rigual, en cuanto a la operativa en tiempo real. Y por último, Cristina, pues siempre me encanta escuchar a Cristina porque conozco menos de este mundo, ¿no?, pero nos ha comentado cómo está siendo el proyecto realizado con Confecciones Oroel, que se dedican a la fabricación de prendas EPI, como bien ha dicho ella, y cómo pues ya todas las mesas, pero este es un ejemplo claro de cómo se está utilizando o minimizando el uso de material en todo el proceso, en toda la vida útil del producto, ¿no? Y nos has enseñado, Cristina, pues cómo aprovechar los productos al máximo sin intentar descartar nada y facilitando ese proceso de reciclado y reutilización. Y bueno, pues no he generado ninguna inspiración para que abordaran preguntas. De todas formas, sí que decirles que vamos a dejar el resumen o un resumen de esta jornada y el vídeo en nuestro canal de YouTube y estará disponible, y nosotros siempre estamos abiertos y disponibles para recibir cualquier cuestión y acompañarles en su proceso de innovación en el ámbito industrial. Y por mi parte, solo invitarles a la jornada de mañana del ámbito de salud inteligente, donde pues también vamos a mostrar varios proyectos interesantes que estamos realizando en esa línea. Muy bien. Pues muchas gracias. Lo dejamos aquí, efectivamente. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los panelistas, desde luego. Y nos vemos en próximas ocasiones. Un saludo.